Buenas tardes, mi nombre es Eni Carrillo Martínez y el día de hoy voy a explicar mi infografía acerca de la presión. Tenemos la presión absoluta, la presión atmosférica y la presión manométrica. Vamos a explicar la presión absoluta y la presión manométrica. La presión absoluta va a ser la presión total que tiene un fluido considerando desde el vacío absoluto. Tenemos que la presión absoluta está definida como la presión atmosférica más la presión manométrica. Aquí tenemos una imagen que nos va a ayudar a entender mejor los tipos de presión que hay y nos dice que la presión absoluta se mide desde el vacío hasta el fluido a medir. Miren, acá. Luego tenemos la presión manométrica. La presión manométrica va a ser la presión absoluta menos la presión atmosférica. Básicamente va a ser la presión que va a ejercer cualquier fluido dentro de un recipiente. Por eso esta se mide desde la presión atmosférica hasta el fluido a medir. Tenemos la relación entre presión y elevación. Hay que entender que nuestra H va a ser la elevación que tengamos y, bueno, más bien va a ser nuestro cambio de elevación y Z va a ser la elevación que tengamos. En los líquidos, nuestra presión va a cambiar de acuerdo a la profundidad. Es como cuando estamos en un lago o en un mar, cuando nadamos cerca de la superficie no sentimos tanta presión en nuestro cuerpo, pero entre más vamos bajando, más presión vamos teniendo. Esto es porque entre más profundidad, mayor presión va a haber. Tenemos lo que es el desarrollo entre presión y elevación. Supongamos que tenemos dos puntos en un tanque de agua, ¿no? Uno va a estar más arriba que otro. Entonces, mientras nuestra Z aumenta, es decir, entre más arriba estemos, nuestra presión va a disminuir, pero entre más abajo estemos, nuestra presión va a aumentar. Esto nos ayuda a calcular la presión en tanques, en presas o en tuberías. Luego tenemos los líquidos. Tienen tres propiedades clave que los van a hacer diferentes a los gases. La primera es que son casi incompresibles, es decir, que su volumen no va a cambiar mucho respecto a la presión. La segunda es que van a adoptar la forma del recipiente, pero estos van a mantener su volumen. Y la tercera es que van a transmitir presión uniformemente, esto a través del principio de Pascal. Luego tenemos los gases. Los gases son compresibles y se van a expandir para llenar cualquier volumen, a diferencia de los líquidos, que no sé si se acuerdan que decía que son casi incompresibles, y su densidad va a variar con la presión y la temperatura que tengamos. Estos siguen las leyes físicas conocidas como la ley de Boyle o la ley de Charles. Y tenemos una imagen aquí al lado que nos va a ayudar mejor a entender el comportamiento de los gases. Ahora tenemos lo que es la paradoja de Pascal. La paradoja de Pascal dice que, bueno, primero observemos la imagen, nos va a ayudar a entender demasiado. Vemos que tenemos cuatro recipientes diferentes, ¿ok? Es importante tener esto en cuenta, pero todos van a medir 1 metro de altura de agua. Y la presión en el fondo de los cuatro va a ser la misma. Esta no va a cambiar aunque uno sea más ancho, otro esté más estrecho, otro tenga curvas. Esto no va a cambiar. Y eso nos va a ayudar como a explicar cómo funcionan los frenos hidráulicos o las prensas hidráulicas. Tenemos los manómetros. Vamos a explicar los tipos de estos, pero para entender los tipos necesitamos saber qué es un manómetro. Entonces, para no complicarnos la vida, un manómetro va a ser un dispositivo que se va a utilizar para medir la presión. La idea básica de cómo funcionan estos es que la presión de un fluido se va a equilibrar contra una columna de líquido o contra un sensor que puede transformarla en desplazamiento, deformación o señal eléctrica. Tenemos manómetro tipo U o manómetro diferencial. Aquí está en esta imagen. Se llama así porque tiene una forma en U. Y este va a tener, bueno, va a estar lleno de un líquido manométrico. Este puede ser aceite, agua, mercurio. Y uno de los extremos se va a conectar al sistema que queremos medir y el otro puede estar conectado a otra presión o abierto a la atmósfera. La diferencia de altura de las columnas nos va a indicar la diferencia en la presión. Se usa bueno, se usa más que nada para bajas presiones porque es exacto en ellas. Ya cuando se usa en presiones altas, como que empieza a fallar un poquito. Ahora tenemos un manómetro de pozo. El manómetro de pozo, uno de los lados va a ser un pozo grande y el otro va a ser un tubo estrecho. El pozo grande hace que el nivel apenas cambie ahí y la variación se va a leer solo en el tubo estrecho.
Este se usa para mediciones directas de presión respecto a la atmósfera. Ahora tenemos un manómetro de pozo inclinado. Este es una variación del manómetro de pozo, la diferencia es que este está en forma vertical y este va a estar en forma inclinada. Al estar inclinado, va a producir una pequeña variación de presión, la cual va a producir un desplazamiento en la columna, lo que lo va a hacer más sensible. Se usa para presiones muy bajas, como en los sistemas de gases. Y ahora tenemos un barómetro. El barómetro es un manómetro que nos va a ayudar a medir la presión atmosférica. Generalmente usa mercurio y la columna de mercurio se va a equilibrar con la presión del aire. Tenemos la presión que nos marca el barómetro a nivel del mar y ahora tenemos los transductores de presión. Estos son dispositivos modernos que convierten la presión en una señal eléctrica y tenemos varios tipos de estos. Tenemos de tensión o transformador diferencial de variación lineal. El de tensión, la presión va a deformar una membrana y esa deformación la va a detectar, se detecta con galgas extensiométricas y son muy usados en la ingeniería y en sistemas industriales. El transformador diferencial de variación lineal, básicamente la presión va a desplazar un núcleo metálico dentro de una bobina y ese desplazamiento se va a convertir en nuestra señal eléctrica. El piso eléctrico va a aprovechar los materiales que generan electricidad cuando se deforman y se usa en mediciones rápidas o dinámicas. Tenemos el resonador de cuarzo y la presión va a cambiar la frecuencia de vibración de un cristal de cuarzo. Es muy preciso y se usa en laboratorios o en calibraciones. También existe el de estado sólido y están basados en la microelectrónica. Estos miden presión y la convierten en señal digital. Ahora tenemos presión expresada como columna de líquido. Ok. Cuando la presión se expresa como columna de líquido, se puede representar como el peso de una columna de líquido que produce esa presión en el fondo de un recipiente. Cuando hablamos nosotros de presión en fluidos, muchas veces en lugar de dar el valor en pascales, lo damos en atmósferas. Y así es como expresamos la altura de una columna de líquido. Ahora, ¿por qué es útil expresar la presión en columna líquida? Es útil porque va a ser mucho más visual. Es más fácil que nosotros imaginemos 20 metros de agua a 20 kilopascales. Y históricamente los instrumentos como el barómetro y los manómetros se basan en columnas de líquido. Ahora, cuando nosotros decimos que una presión es en tantos metros de agua, tantos milímetros de mercurio, estamos traduciendo los pascales a una altura de líquido equivalente. Y esto es lo que ven los barómetros, los nanómetros y hasta en tuberías cuando hablamos de carga de presión, pero es para que nosotros lo entendamos de una manera mejor. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Y pues ya, no tengo otra cosa que agregar. Bueno, más que la presión es muy importante en todas las actividades que nosotros tenemos en la ingeniería, porque pues, bueno, más que nada en la dinámica de fluidos, porque sin esta, pues no entenderíamos muchos conceptos, pero eso. Y ya, muchas gracias.